quiere decir que Dios te dio fortaleza. Amén. O te trajeron a la... Vámonos. Anoche tuvimos un buen tiempo, ¿verdad, Odair? Nos pusimos a platicar de cosas bonitas ahí con nuestra hermana Claudia. Y yo creo que fuimos bendecidos. Estábamos hablando de que nosotros a veces creemos que Dios nos ha dado poquitos años, pero yo estaba meditando cuando hablaba con ellos ayer, de que hablando del tiempo, porque si ustedes se dan cuenta, después que tenemos muchos años de estudiar la Biblia, hemos descubierto que cuando Cristo regrese, ya van transcurriendo 6,000 años, ¿verdad? 6,000. Pero el reino, el milenio, es parte del tiempo. O sea que yo estaba descubriendo que nosotros somos gente milenaria, pero que nos toca vivir en dos esferas, porque a todos nos predestinó para vivir 1080 años. Precisamente eso hablábamos ayer, y nos metimos ahí, que Dios nos ha predestinado a nosotros para vivir 1080, y algunos tal vez que les da 100, 1100, 1120, porque el milenio es parte del tiempo. En el milenio apenas vamos a sentir un saboreo de lo que es la vida eterna. Pero yo quiero que en esta noche todos pensemos en lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque a veces nos impresionamos al leer de los hombres de Génesis que vivieron 1000 años, ¿verdad? Matusalén, 969. Y a veces decimos nosotros, qué bonito sería vivir 969, not getting sick. No enfermándose, porque hermano, cuando uno está enfermo, dice uno, ya mejor me quiero morir. Pero noten pues que a medida que estudiamos y estudiamos la Biblia, como que muchos tesoros empiezan a salir y a salir y a salir, al grado que andamos inquietos. Casi una docena de ustedes, cada vez que nos juntamos, pastor, fíjese que yo quería preguntarle, porque es que todavía, miren, no alcanzo a ver bien esto, ¿me lo podría aclarar? Y luego ya le digo, dice, ahorita sí, ya le agarré. Otro día, otro, pastor, ¿me podría ayudar? Porque fíjese que esto que usted dijo me trae, pero dando vueltas la cabeza. Los niños, ya me emocioné a veces. Los niños, sus maestras, ¿quiénes son hoy? Allá está María. ¿Quién más? Y también Alison. ¿Pueden todos sus alumnos pasar, por favor, sus discípulos? Pasar. Así que nos damos un brequecito. Enjoy your class. Que disfruten su clase. Bueno, entonces estábamos hablando de que la mayoría de cristianos, si ustedes se dan cuenta, están en otra onda. La mayoría de cristianos están en otra onda, que muchas veces ni siquiera se parece a la realidad de lo que la Biblia enseña. ¿Qué les parece? Y por eso anoche estábamos platicando nosotros muchas cosas
Otra cosa que platicábamos es que por qué la Biblia nos enseña cosas que a veces nosotros nos quedamos patinando. Por ejemplo, me decía Lupita que lo que a ella le costaba entender era que cuando Caín mató a su hermano, la Biblia dice que se fue a otra ciudad y dice, y no que Adán y Eva son los primeros, pues. Y Caín se fue a una ciudad a casarse con una mujer. ¿Verdad que eso como les ha causado de problemas a muchos? Y entonces yo les estaba compartiendo y les decía que muchos no entienden la Biblia por una razón, que la Biblia es un libro de vida. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro que Dios arregló. Fíjense qué tremendo. La Biblia es un libro que Dios arregló para que nosotros, los hombres y mujeres de fe, seamos salvos y que lleguemos a ser vencedores. Porque si ustedes quieren comprobar con la historia, cronológicamente, comenzando que Génesis no fue el primer libro que se escribió, fue Job. Entonces, ¿por qué la Biblia no empieza con Job? Por eso Job, ya ven que le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo crié a los hijos de la alba? A los hijos del alba, a los ángeles. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo crié a los ángeles? Entonces me voy a introducir con esto porque quiero compartirles hoy algunas cosas preciosas. La Biblia no la entiende cualquier persona porque no es para ella. La Biblia es para la gente de fe, porque es un arreglo divino para que nosotros entendamos a Dios. Entonces Él no está preocupado, ay, el primer libro que se escribió fue este y por eso yo lo tengo que poner como el primero. Fíjense que Dios pone a Adán y Eva. Y aquí está el asunto, que muchos no entienden la Biblia porque la quieren razonar. O sea, que quieren razonarla, ¿por qué esto, por qué aquello, por qué aquí, por qué allá? Y entonces empiezan a tener problemas porque Dios escribió que Él creó a Adán y que hizo a Eva y que tuvieron 2 hijos cuando los echaron del huerto y que cuando Caín mató a Abel, que se tuvo que ir huyendo y lo marcó Dios para que no lo mataran, y luego nos dice que se casó con su esposa. Ahora, Dios arregló eso así y no se puso a pensar en que nosotros íbamos a decir lo que nosotros decimos. O sea, que a Él no le importó. Que piensen lo que quieran, que por qué Caín se fue, eso a mí no me interesa. Yo solo les estoy hablando de un Caín y de un Abel, que es posible que hayan nacido entre ellos muchas gentes, y dijo, pero voy a escoger a Caín y Abel. Pero imagínense ustedes que después de que pasaron 10 generaciones, escoge a Caín y a Abel. Y no nos dice que tuvo 10 generaciones entre él, sino que él dice, yo lo voy a poner como yo quiero, porque lo que yo quiero que entiendan es el propósito que yo tengo con ellos. Y si ustedes son gente que está creciendo en el conocimiento de Dios, yo ya les puedo hasta tirar cosas que
que a otros los asustan, pero a ustedes no. Yo les puedo decir que esta es la novela que Dios hizo para guiarnos a nosotros. Así que si usted le dice, esta es la novela de Dios que Dios me dio para que yo lo entienda a Él, entonces por eso yo no estoy preocupado de que, porque cuando usted se pone a investigar o usted se pone a oír científicos y arqueólogos y filósofos, ellos le van a decir que el apóstol Pablo nunca existió. Imagínense. Y ahí es donde muchos se rascan la cabeza y dicen, ¿será entonces? Sí, por ejemplo, a mí me regalaron un libro en México que se llama La invención más grande del apóstol Pablo, dice, Jesucristo. Ahora, fíjense, y me lo regaló mi hermano, me dijo, ¿por qué no se lee este libro? Me dijo, porque yo ya tengo mis dudas. Un cristiano me regaló el libro. ¿Cuántos se recuerdan del hermano Guerrero? Los hermanos que están conmigo desde hace tiempo, que conocieron al hermano Guerrero, él me lo regaló y me dijo, fíjese pastor que ya estoy en tela de duda. ¿Por qué? Le digo, mire, lea este libro, mire, se llama La invención más grande del apóstol Pablo, dice, Jesucristo. Y ese libro enseña que Pablo se inventó toda la historia de Jesucristo. Y ¿saben qué le dije yo a ese hermano cuando me regaló ese libro? Le dije, mire hermano, yo le doy gracias a Dios que yo soy de fe. Porque yo la Biblia, le digo, la creo por fe. Ese libro no es para gente que no es de fe. Como dijo la hermana Claudia ayer, así que haya existido Mateo, haya existido Juan, o haya existido Pedro o no, en este libro está escrito. Y lo que sí estamos bien seguros es que a toda la gente que le da oído con fe, lo sabe. Aleluya. We are saved by faith. Por eso miren cómo dice Hebreos, dice, por la fe creemos que Dios creó todas las cosas. Imagínense que el que no es de fe empieza a llenarse de literatura africana, y les contaba a los hermanos que los africanos dicen que todos nosotros debemos de estar agradecidos con ellos. ¿Por qué? Dice, porque nosotros venimos del mono y nosotros les enseñamos a todos los hombres de todo el mundo a caminar parados. Ellos deben de agradecernos a nosotros, porque si no hubiese sido por nosotros, ellos caminarían en 4 patas. Y la gente que no es de fe empieza a leer las filosofías de ellos y empiezan a mostrarte que el homo es esto, el homo es aquello, hasta el homosexual. Entonces, ¿sí? Pero ahí aparecen todos, ¿verdad? Y eso le enseñan a la gente. ¿Y ustedes creen que nosotros somos mayoría los de fe? Somos una minoría. Nosotros somos el 10%. Dios solo se diezma. El 10% somos gente de fe. 90% todos razonan. Todos. Y por eso a veces me da tristeza a mí, porque hay jóvenes que después de haber estado caminando 10 años por fe en la iglesia, de repente en la universidad empiezan a juntarse con gente que razona la palabra. ¿Y qué pasa después? Esos pobres empiezan a dudar de Dios, a dudar de, lo que estamos haciendo aquí en la iglesia a mí se me hace que es... Y como escucha que la religión es el opio del pueblo, escuchan puras filosofías humanas,
Hermano, gracias a Dios que usted y yo somos de fe. ¿Usted es de fe, hermano? Dele palmas al Señor si usted es de fe. Yo soy de fe. Yo soy de fe. Confiéselo. Confiéselo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy tratando de introducirme en esta noche para que usted se dé cuenta de lo que es ser una persona de fe. Así que usted no tiene problemas de lo que digan, discutan y que critiquen la Biblia y que digan que se contradice y que esto y aquello. Eso es basura. La verdad es que este libro es el libro de la vida. ¿Pero de la vida de quién? Solo de Cristo. La vida de nosotros. La vida de Cristo, que es Dios, y la vida de nosotros. Si al leer nosotros la Biblia no nos encontramos aquí, ese no es el libro de nosotros. Pero si usted lee la Biblia y usted se encuentra ahí, usted va a decir, wow, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Padre, en esta noche te doy gracias por la bendición que me das de compartir con mis hermanos. Te pido que por favor me ayudes, te pido que me des sabiduría para disertar. Ayúdame a ser una bendición para mis hermanos, ábreles a ellos también su entendimiento y que podamos todos, Señor, ser sabios, porque la entrada de tu palabra alumbra. Alúmbranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes me han escuchado en estos últimos 2 mensajes hablar acerca de los 2 árboles. Amén. Hemos estado hablando de los 2 árboles. Y esos 2 árboles son tan profundos, porque esos 2 árboles hablan de Dios y del hombre. Pero ambos son de Dios. Los 2 árboles representan a Dios, los 2 árboles representan a los hombres. Y vamos a encontrar a través de la lectura de la Biblia cómo Dios hace que esos 2 árboles tengan plenitud, porque esos árboles son aplicables a todo lo que Dios se ha propuesto, todo. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios declaró 2 árboles para hablarnos de 3 clases de gente. 2 árboles para hablarnos de 3 clases de gente. O sea que Dios en su palabra tiene gente de vida, gente buena y gente mala. Así clasifica Dios a todos los hombres. Y cuando quiere hablar del bien y el mal, nos pone al pueblo de Israel y a los árabes. Ustedes saben que los árabes son en la Biblia vistos como las naciones, los gentiles, y entre ellos entramos nosotros. O sea que nosotros como naciones nos clasificó Dios igual que a los árabes. O sea que los árabes que son hijos de Ismael representan a todas las naciones y para nosotros es la carne. Ahora, muy importante para nosotros como cristianos del Nuevo Testamento, ver que todo lo que la Biblia enseña en una forma natural, debajo de esa forma natural hay una revelación espiritual que es la que nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que ver todo espiritual. Si no, nosotros corremos en la misma corriente que corre el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que esos dos árboles
Ahí están los dos árboles. Esos dos árboles Dios los usó como punto de partida para declararnos toda clase de revelación. Entonces, esos dos árboles tienen la vida, el bien y el mal. Y uno los tiene que ir siguiendo, porque si no los sigue, cuando llegue al final de la Biblia no va a entender por qué solo hay un árbol. Vamos al final de la Biblia, por favor, para darnos cuenta cómo finalizan esos dos árboles en la Biblia. Podemos ir al capítulo 22, sí, capítulo 22, y podemos leer en Apocalipsis 22, 1 y 2. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Solo imagínense ustedes la ciudad. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Cómo se explican ustedes eso? ¿Cómo se explican ustedes que en un lado del río y del otro está el árbol de vida? No dice los árboles de vida. Entonces uno tiene un problema, porque tiene que pensar y decir: ¿cómo puede ser un árbol que está en los dos lados del río? Les estoy poniendo un problema, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros decir que es un árbol que está en uno y en el otro lado del río, que es el árbol de la vida, y luego nos dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones? Si nosotros queremos aplicar eso que dice ahí literalmente a nosotros, pues no vamos a entender. Porque comenzando que, ¿cómo vamos a conciliar un árbol que está en los dos lados del río? De la única manera que podemos decir que está de los dos lados del río es que crezca así para allá al lado, ¿verdad? Para que las ramas se extiendan de un lado del río y que lleguen hasta el otro lado del río. Esa es la única manera que nosotros podríamos decir que el árbol de la vida está en los dos lados del río. Pero luego dice que produce 12 frutos y da cada mes el fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ustedes saben que nosotros hemos leído y leído y leído muchas veces ese pasaje. Y los hermanos que han estudiado Apocalipsis, yo no sé cómo hicieron para salir del atolladero, pero salieron, porque me dijeron: ya terminamos Apocalipsis. Pues yo digo: Señor, ¿cómo lo terminarían estos? Hay que darle otra vuelta, ¿verdad? Porque el problema es ese, que se dan cuenta ustedes que nosotros ya estudiamos Apocalipsis, pero ahora nos encontramos con un asunto, que en el final de la Biblia solo hay un árbol. Ahí ya no se nos dice que está el árbol del bien y el mal, porque ese se quedó en el camino. Ese árbol lo desapareció Dios en el camino. O sea que Él se deshizo de ese árbol. ¿Cuándo se deshizo? Se deshizo en el capítulo 20. Y ya en el 21 y el 22 ya nos presenta otra historia. Por eso empecé diciéndoles que
Ustedes tienen que saber que Dios a ustedes los predestinó 1080 años. Ahora ya la cosa va entrando mucho más. Usted y yo, Dios nos ha prometido por habernos elegido y predestinado darnos 1080 años. Si nosotros le ponemos atención a Dios, vamos a vivir 80 en un cuerpo físico y 1000 en un cuerpo que no es físico, pero que es el mismo. Porque Jesús no resucitó con otro cuerpo. Él resucitó con el mismo, pero glorificado. Y por eso a veces los hermanos que están gorditos me dicen, hermano Carrillo, y el mío así va a ser. Cuídate, le digo, porque ese va a ser. ¿Sí? Así que vas a ser un gordo glorificado. Si no tienes cuidado vas a ser un gordo glorificado. Yo sé que muchos dirán, yo quiero ser un flaco glorificado. El asunto es que la Biblia registra que el cuerpo físico nuestro es la semilla para que al sembrarla en la tierra nazca un cuerpo glorificado. Pero lo que debemos captar, ¿cuántos captan lo que estoy diciendo? ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Que Dios a nosotros nos escogió y nos predestinó para vivir 1080, 1100 años solamente que en dos cuerpos. Porque el milenio no es parte de la eternidad, sino que es el saboreo de la eternidad. El milenio pertenece al tiempo. Y que yo sepa, la Biblia dice que el que venciere será co-rey y sacerdote con Cristo en el milenio. Entonces, por favor, desen cuenta cómo anda de norteada la iglesia cristiana. La iglesia cristiana en general está bien norteada porque hablan de irse al cielo. El mensaje de la iglesia regular es: ¿cuántos quieren irse al cielo? Cuando la Biblia nos registra a nosotros que los años que Él nos ha dado son para su propósito y que su propósito se empieza a saborear desde que se establezca el reino. Entonces, para nosotros es muy importante entender el desarrollo de los árboles, porque quiero que lean conmigo para que ustedes vean que yo no los estoy engañando. En la eternidad, después del milenio, aparece el árbol de la vida. Después del milenio. Aparece en el capítulo 21. Quiero que lean conmigo en el versículo 7, Apocalipsis 21:7, para que se den cuenta cómo está formado el árbol de la vida. Dice en el 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Está hablando del cielo nuevo y la tierra nueva. En el cielo nuevo y la tierra nueva, que es después del milenio, todos los cristianos son hijos de Dios. La Nueva Jerusalén está conformada por hijos de Dios. Pero eso es después de que tú hayas cumplido tu edad. Y tu edad la tienes que cumplir en dos cuerpos. En un cuerpo vives 80 y en el otro vives 1000. Hermano, esto no es una suposición. Esta es una verdad que yo le estoy transmitiendo. O sea que así lo declara la Biblia.
Así, ese es el mensaje de la Biblia. Pero ya vieron que cuando uno no estudia la palabra de Dios, uno no descubre lo que Dios lo ha puesto a hacer. Dios entonces te dice, si vives de esta y esta y esta manera en tus primeros 80, tú heredas algo para que vivas 1000. En los 80 dice que te puso en lo poco, pero en los 1000 en lo mucho. Yo creo que muchos de ustedes todavía no han entendido y realizado que nuestra vida es de 1080, pero que se vive en 2 etapas, en la etapa física y la etapa espiritual. Muchos no se están preparando para su segunda etapa. Muchos toman en vano sus 80 años y no saben que en los 1000 hay recompensa o pérdida. Nosotros al entrar a nuestra segunda etapa podemos entrar con pérdida o podemos entrar con recompensa. Entonces es muy importante que entendamos cómo finalizan los 2 árboles, porque ahorita en el milenio es que Cristo regresa y define el destino de sus hijos. Vamos a tocar algunos versículos, pues, y quiero que esto que voy a hablar ahorita, que es el final de los 2 árboles, como quien dice la consumación de los 2 árboles, Dios va a definir qué va a pasar con esas 3 clases de personas. Dijimos que desde el principio son 2 árboles y 3 clases de personas. 3 clases de personas. Entonces vamos a ver cómo finaliza la Biblia hablando de esas 3 clases de personas. No vamos a hablar del árbol de la vida que está en los 2 lados del río, ¿no? Para llegar ahí todavía nos falta vivir 1000 años. Así que por eso les voy a enfatizar y les voy a repetir, la iglesia de Cristo está norteada. Sin criticar, pues, porque yo no me pongo a criticarlos ni me pongo a hablar mal de ellos, sino que sencillamente alcanzo a ver que la iglesia del Señor no le ha predicado a los cristianos la realidad de los asuntos. La gente se ha vuelto religiosa, emocional y nunca le enseñan lo verdadero. Lo verdadero es que Dios nos está preparando para nuestra segunda etapa. Y lo vuelvo a decir, pertenece al tiempo. Pertenece al tiempo. Porque el tiempo se termina hasta después del milenio. Cuando ya termine el reino, inclusive Cristo mismo dice que le entrega todo al Padre. Amén. Entonces voy a insistirles un poquito en que disfruten pues lo que Dios nos revela, porque nosotros tenemos una vida milenial. Nosotros somos milenarios. Aleluya. Suena como millonarios, pero es milenarios. Amén. Entonces vamos a poner que el árbol de la vida y el bien y el mal finalizan con 3 clases de personas. Voy a hablar primero de la primera clase de personas y la más importante, que es la iglesia, que son todos los hombres de fe, todos los que le creyeron a Dios. Esa se llama parte celestial, parte celestial. Y vamos a aprenderla
si es posible, apréndase de memoria, porque esto le va a servir para entender muchas otras cosas más que todavía nos falta ir entendiendo, porque Dios nos va a dar palabra fresca hasta el último día que nos permita estar aquí en la tierra. Porque Él dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios no lo va a aburrir a usted. Hermano, ¿sabe una cosa? A mí Dios no me aburre. Yo cada día me apasiono más por Él, y especialmente cuando me está abriendo los ojos. Digo yo, síguemelos abriendo, Señor, síguemelos abriendo. Entonces vamos a hablar de la parte celestial. La parte celestial se le llama la manifestación del reino de los cielos. La parte celestial se llama la manifestación del reino de los cielos. Y para eso vamos a leer Mateo 24, versículos 46 y 47. Y vamos a leer varios versículos para que entendamos bien lo que es la manifestación del reino de los cielos. Dice en el 7, perdón, es 24, 46. Mateo 24, 46 y 47. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Fíjense pues, en la manifestación del reino de los cielos, nosotros entramos a nuestra segunda etapa de nuestra vida, que pertenece al tiempo, y nos van a poner sobre todos sus bienes. Está hablando de cuando el Señor regrese, nos encuentre haciendo así, y es el contexto de dar el alimento a tiempo. Leamos también ahí Mateo 25, del 19 al 23. Mateo 25, del 19 al 23. Mateo 25, del 19 al 23. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjense que los pasajes de la Biblia van obteniendo cada día más valor para nosotros, porque Dios nos va aumentando el grado de revelación. Ahora ya estos versículos nos muestran con toda claridad que Dios nos está preparando para nuestra segunda etapa de nuestra vida, para los 1000. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo mucho es el 1000. Entra en el gozo de tu Señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Primer punto que debemos entender es que en nuestros 80 no se puede ser flojos. En nuestros primeros 80 no se puede ser descuidados. En nuestros primeros 80 nosotros tenemos que ser fieles en lo que nos ha puesto a hacer en esos 80. Por eso, si tú eres una persona que no haces nada en la vida de la iglesia, eres de un talento, y ya sabes que el siguiente, si lo leemos, nos va a dar tristeza, porque al seguir leyendo nos vamos a encontrar que al que le dieron un solo talento, que solamente es cristiano,
y es salvo, los 1000 años que siguen, en vez de que entre al gozo del Señor, entra a una tristeza profunda, al lloro y el crujir de dientes. Hermano, yo creo que tú no debes de estar ocioso. Yo creo que tú no debes de ser una persona en la vida de la iglesia que no se ocupa. Tenemos que ocuparnos, hermano. Hoy mismo hay muchas necesidades y algunos no las quieren cumplir porque les da miedo también. Hay necesidades, ahorita muchos quisieran que los fueran a visitar y a orar por ellos. Hay que ir con máscara. Pero el trabajo ahí está. Tenemos que seguirlo haciendo. No podemos vivir desocupados. Vamos a Lucas 19, del versículo 15 al 19. Lucas 19, del 15 al 19. ¿Cuántos estamos entendiendo? Estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando. Él nos está preparando para que al entrar a lo mucho, que es los 1000, nosotros estemos preparados. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Está hablando de los 80, porque cuando ya va a recibir el reino dice, hey, todos esos pues, de los 80 quiero hablar con ustedes porque voy a hacer cuentas. Verso 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. 17. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Se están dando cuenta? Pues que nos están hablando de lo que nos toca hacer después de los 80. ¿Sí? A Milton le va a decir el Señor, Milton, tú fuiste fiel, yo te di el talento para que tú tocaras y que todos mis hijos cantaran. Yo te di el talento, tú fuiste fiel. Yo espero que sí. Ramón, yo te di el talento. Como dijo Fausto, dijo, gloria a Dios por mi gritón. Así me dijo. Gloria a Dios por mi gritón, hermano Carrillo. Yo lo miro cuando no vengo. Yo siempre lo estoy viendo a mi gritón. Y gracias a Dios que allí está siempre. A mí a saber cómo me dirá, porque él se lo tiene que decir a otro. Pero me dice, y después ya lo escucho a usted. Y digo, ¿qué nuevo nos tendrá el maestro hoy? Gloria a Dios. 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. 19. Y también a ese le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Ya saben que no hemos leído al de 1 porque el de 1 es un inútil. El de 1 va a sufrir, hermanos. Vamos a Apocalipsis 2, 26, 27. Apocalipsis 2, 26, 27. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra con fe? Apocalipsis 2, 20, dije 22, ¿verdad? 2, 26 y 27. 2, 26 y 27. He aquí, Apocalipsis 26 y 27, hermano. Es, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, sus 80 años, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿De qué te gradúas, hermano, si eres fiel con Dios? En tus 80 te gradúas de rey, te gradúas de presidente. ¡Wow! Eso está buenísimo. 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Quiero que ustedes vean, hermanos. ¿Se dan cuenta ustedes que Dios les revela a uno cositas que le ayudan a poder entender mejor la palabra? Con solo el hecho que Dios nos reveló de los 80 y los 1000, ahora podemos aplicar bien correctamente la palabra de Dios. ¡Wow! Yo estoy asustado, hermano.
Esa es una gran bendición. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. A su nombre. Es que a veces está un poco frisado, no sé si el hermano o el sistema. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Wow! Seremos reyes juntamente con Él. Segunda de Timoteo 2:12. Segunda de Timoteo 2:12. Yo quiero que pongan atención porque esta manifestación del reino de los cielos, ahorita les voy a decir cuál es el nombre de ella. ¿Cuál es el nombre? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Qué tremenda responsabilidad tenemos de nuestros 80 hermanos. Bien tremenda la responsabilidad. Si sufrimos también reina. Ahora pues, que se les quede, porque estos versículos que consideramos ahorita son cruciales. Ahora vamos a ver cómo le va a llamar Dios a esa manifestación. Vamos a Mateo 13:43. Y que se le quede mi hermano, que se le quede mi hermana, porque este es el nombre de la manifestación. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de ¿quién? Fíjense pues, nosotros manifestados como parte del árbol, el olivo verde, el árbol de la vida, nosotros en nuestra manifestación nos llamamos el reino del Padre. El reino del Padre. Lo más elevado. Nosotros cuando ya nos manifestemos, el reino del Padre. Cuando se manifieste el reino de los cielos, cuando nosotros estemos allí en el milenio juntamente con Cristo gobernando, somos el reino del Padre. Entonces, por favor, que se les quede eso, porque eso nos va a ayudar para entender muchas otras cosas que tenemos que aprender por delante. Allá en el horizonte nos está esperando Dios con unas perlas mucho más valiosísimas. Ustedes van a darse cuenta que Dios nos va a ir abriendo el entendimiento cada día más y más y más. Ya hoy por lo menos puedes dormir tranquilo, que el que está, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque todos los que somos de fe estamos predestinados para vivir 1080 años en el tiempo. I'm not talking to you about the eternity. I'm talking to you about the time. ¡Wow! Nosotros fuimos predestinados para vivir en el tiempo 1080 años. Si nuestra primera etapa la aprovechamos, entramos a la segunda súper bendecidos. Pero si no la aprovechamos, 1000 años de cárcel. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Qué triste, ¿no? Porque si no somos vencedores, hermano, al siervo inútil le dice, echadlo en las tinieblas de afuera. Y sabe que el tiempo se va a sentir, porque usted va a tener un cuerpo que pertenece al tiempo.
glorificado, pero pertenece al tiempo. Porque a nosotros no nos introducen a la eternidad hasta después del milenio. Ahí sí ya, hermano, piso que en la Nueva Jerusalén, todos hijos de Dios, hermano. Pero solo imagínese usted qué contraste. Los que entran al reino y los que van al lloro y el crujir de dientes y se juntan pasados 1000 años, porque todos nos vamos a juntar. Todos nosotros vamos a juntarnos y todos nosotros nos vamos a conocer. Y todos nosotros vamos a darnos cuenta quiénes entraron al milenio como reyes y quiénes entraron como derrotados. Y imagínense, porque para Dios dice que todos viven. La Biblia dice que el rico podía ver a Lázaro y le decía, imagínese que usted pidiendo que le vengan a mojar la lengüita y que un dedote le aparezca en medio de ese abismo. ¿Cómo los llamamos nosotros en nuestra manifestación? El reino del Padre. ¿Y cómo estaremos nosotros en ese reino? Gente de vida, como reyes, juntamente con Cristo. Vale la pena esta vida, hermanos. Vale la pena que no te quejes, que no te saludaron. Vale la pena. Si sufrimos, reinaremos con Él. Vale la pena que no te comprendan. Vale la pena que te traten mal. Cuando te traten mal, dile, trátame más mal, así me transforma Dios. Si los cantantes hacen unas canciones, despréciame si quieres. Castígame, dice. Aleluya. Está bueno el asunto. Todavía creo que tengo unos minutos. ¿Cuántos tengo? Oh, ya terminé. Entonces seguimos el domingo, ¿eh? Pero ya hoy ya entendimos, por lo menos ya nos podemos dormir tranquilos que somos la manifestación del reino del Padre. Porque después vamos a hablar del reino del Hijo, porque el Hijo también va a tener reino. Fíjense qué lindo es esto. El Padre va a tener su reino, el Hijo va a tener su reino, y las naciones. O sea que Dios toma en cuenta a todas esas tres clases de personas, que Él desde el principio las predestina, porque los de vida están predestinados, los del bien están predestinados y los del mal están predestinados. Y tenemos que conocer el destino de esos tres. Hoy por lo menos hablamos del destino más elevado, que es la iglesia, el reino del Padre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hermana Claudia. Esa es una buena pregunta, porque yo me atrevo a decir que los que se van a ir al lloro y al crujir de dientes, algunos no pagan 1000 años, no, que tal vez 300, tal vez 200. El asunto es que la puerta no se abre sino hasta que se cumplen los 1000 años. Ahora, en nuestros 80 hay una cosa lindísima, lindísima.
en nuestros 80, mientras Dios no gobernó totalmente nuestra vida, Él no toma en cuenta nada, nosotros. Para calificar para la segunda etapa, aunque solo 2 años o 3 años alguien sirvió genuinamente a Dios, lo califica para la segunda etapa. El ladrón ese toda su vida la perdió y en el último momento, y qué tremendo, acuérdate de mí. Por eso Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea que por eso es que hoy es el día de salvación. Amén, amén. Hay esperanza. ¿Recuerdan ese ladrón, verdad? Que dijo, acuérdate de mí para salvarme. No, acuérdate de mí para cuando vengas en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Ahora, ustedes dirán, hermano Carrillo, ¿de dónde se sacó ese su pensamiento? ¿De debajo de la manga? No. Mientras el pueblo de Israel no está en su propia tierra y gobernado por su propia gente, el reloj profético nunca caminó. Nunca. Es hasta que ellos están en su propia tierra y están siendo gobernados por su propia gente, empieza a correr el reloj. Así eres tú. Un hermano, miren lo que les voy a decir pues. Un hermano puede estar aquí en la iglesia, contento, tranquilo, y de repente cae. Es más, se va de la iglesia. El Señor para el reloj. Pero mientras Dios esté gobernando en su vida, el reloj está caminando. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estás bien con Dios? ¿Le sirves bien? Créditos, créditos, créditos. Fíjate cómo es de bueno Él. Caes, olvídate mi viejo. Ahí te espero que regreses para seguir los créditos, porque necesitas tus créditos. Pero lo bueno es que el que fue a trabajar a las 9 de la mañana le pagó lo mismo que el que fue a trabajar a las 5 de la tarde. Y todavía se enojaron los que de la mañana, ¡hey! ¿Qué pasa? ¿Y qué? ¿No puedo yo hacer lo que quiero con mis trabajadores si yo soy el que pago? Si tú no quieres trabajar conmigo, vete. Pero esa es la gran bendición, hermano. Eso se llama gracia. Dios a nosotros no nos trata, hermano, como nosotros tratamos a la gente. Para nosotros, si un hermano cae, ya nos sirve. Es más, pasamos hasta encima de él, y si fuera un árbol, lo usamos para leña, para fuego. Dios no. 7 veces caerá el justo, pero Dios lo levantará. Tú le sirves a un Dios. Por eso es que dice Pablo, denle palmas al Señor. Por eso es que Pablo dice, no vayas a decir entonces hagamos males para que nos vengan bienes. No, todo esto se debe de tomar con sobriedad, con lamentación, lamentándonos de haber ofendido a Dios en otro tiempo. Amén. Por eso Jeremías tiene lamentaciones. No hay una vida más agradable para Dios, una vida que le guste a Dios de nosotros, como cuando nosotros vivimos con lamentación. Cuando usted dice, yo hubiese deseado no pasar por esto, pero me tocó pasar, gloria a Dios. Amén. Póngase de pie.
le damos gracias a Dios porque Él nos ha bendecido. Amén. Amén, amén. Odair, despídenos en oración, por favor.